Bendiciones para todos los hermanos de la iglesia del Señor Jesús en Altos de la Metro. Bendiciones para los pastores Elmer y Rocío Reales. Que el Señor les bendiga mucho más. Y para ti, mi hermano, bendiciones de lo alto. Hoy le damos las gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de predicar la palabra del Señor, sabiendo que lo que Dios quiere hacer en nosotros es algo especial. Así que bienvenidos a esta escuela dominical y vamos a la palabra del Señor. Hoy en esta escuela dominical quiero traer una palabra que lleva como título: ¿en cuál de esos te encuentras tú? ¿En cuál de estos te encuentras tú? En el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículo 22, 23 y 24, dice: vino un principal de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró en pie, a sus pies y le rogó mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que ella sea salva y viva. Dice el versículo 24: fue pues con él y le siguió una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que decía hace 12 años padecía un flujo de sangre, dice la palabra del Señor, había sufrido en manos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y dice la palabra, y de nada le había sido de provecho, antes le iba peor. Cuando oyó hablar que Jesús vino por detrás, dice, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocar el borde del manto, seré salva. Si tan solo tocar el borde del manto, seré salva. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque quiero que hoy hagas una especie de reflexión en tu vida, en esta escuela dominical, a través de esta enseñanza, y puedas definir en cuál de los grupos que voy a hablar tú te encuentras. Hoy no voy a hablar de la mujer que tocó el manto, de cómo sangró. Hoy no voy a hablar de Jairo y su hija Talita Kumi. Hoy tampoco voy a hablar de lo que significa el manto. Hoy voy a hablar de los grupos que seguían a Jesús. Y la Biblia nos dice de que según la exposición que nos da el evangelista Marco, Jesús pasaba otra vez, dice, en una barca a la orilla, y se reunía alrededor una gran multitud. Marcos pues coloca una serie de situaciones, y la Biblia nos enseña que Jesús tenía muchas personas que le seguían, y muchos iban por la palabra. Otro grupo eran los discípulos, otro grupo eran los sedientos de un milagro, que necesitaban la misericordia del Señor, pero que también necesitaban salir de las crisis en las que ellos se encontraban, quizás producidas por sus errores, pecados o cualquier otro tipo de situación. Yo hoy quiero hablar sobre este tema, los tres grupos. ¿En cuál de los tres te encuentras? Jesús viene exponiendo la palabra. 3 años de ministerio, expuso la palabra de una manera efectiva, poderosa. Esto trajo con mucho que su fama se extendiera. Él hablaba cosas que los fariseos en algún tiempo hablaron, escúcheme, pero no vivían o no cumplían. Jesús habló también cosas que los fariseos nunca, jamás habían hablado. Jesús se enfatizó en la sanidad, en la enseñanza, en cómo vivir en el reino de Dios, y en cómo, oiga bien esto, Él se les fue revelando a cada uno de ellos como la salvación para cada uno de ellos. La Biblia nos enseña que su fama se extiende. A cada sitio donde Jesús llegaba, un milagro se manifestaba. A
cada sitio donde Jesús llegaba, no solo había manifestación de milagros, sino una enseñanza profunda Jesús dejaba. Jesús contaba parábolas. Jesús no solo contaba parábolas, sino que libertaba. Jesús no solo libertaba, sino que hacía milagros. Jesús hacía portentos o prodigios. Jesús levantaba de los muertos a los que habían estado o pasado por unas situaciones bien complicadas. Escuchen, la Biblia está llena de historias maravillosas que Jesús. Y según lo que nos dice Juan, escúchenme, aún hay sucesos que no se han dicho. Y si se contaran todos los sucesos, el Señor se hiciera, creo, como dice Juan, no sé si alcanzaría el papel o la tinta. Lo que quiere decir es que el Señor ha hecho tantas cosas. De esas tantas cosas, la gente le seguía. Los primeros en seguirlo fueron los seguidores que se convirtieron en discípulos y luego apóstoles. Número 2. Luego le seguían las multitudes que seguían a Jesús, oiga bien esto, por lo que escuchaban y porque querían ver y observar un milagro. Estaban detrás de los milagros. Número 3. Había otro sector, era de los sedientos y de los que estaban enfermos, que seguían a Jesús no solo por un milagro, sino por una salvación. Yo creo, oiga bien esto, que estas personas que seguían a Jesús, todos iban y tenían un interés. Un interés. Y yo quiero hablarte de esos intereses que hay. Una cosa es tener interés en los milagros. Una cosa es tener interés en la palabra. Una cosa es tener interés en lo que Dios me da. Y otra cosa es tener interés en lo que es Dios para mi vida. ¿En qué grupo te encuentras? ¿En qué grupo estás? Y quiero empezar con esto. El primer grupo que vemos en la palabra del Señor, según lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 18 hasta el 26, hay un grupo que Jesús, dice el texto en la Biblia, que un principal de la sinagoga llamado Jairo, no era un cualquiera, era un principal de la sinagoga, llega hasta donde Jesús, dicen los textos, que no solo llega, sino que llega por una necesidad. Es interesante, los principales de la sinagoga eran personas estudiadas, era gente que sabía. Algunos estudiosos en la palabra, escuche, han dicho y han manifestado que posiblemente una de las sinagogas que Jesús llegó a visitar, posiblemente era donde este principal de la sinagoga, Jairo, era. Esto dicen algunos estudiosos. Unos dicen que donde se manifestó la mujer encorvada, esta mujer encorvada, posiblemente esta era la sinagoga de Jairo. Y hablan por la cercanía que tenía donde Jesús se movía, donde sucedió el milagro, con la cercanía donde sucedió el milagro con Jairo. Pero no es el asunto hoy. El asunto hoy es comentarte por qué empieza esta historia. Y la historia empieza porque hay un principal de la sinagoga, un hombre estudiado en la palabra, pero también los principales se resistían en creer y en buscar a Jesús, su Salvador. Pero escuchen, en este texto bíblico, Jairo se postra ante Jesús. Jairo busca a Jesús. Interesante, no solo se postra, sino que la palabra postrarse significa reconocer. Jairo estaba reconociendo al postrarse. Ahora dice: Señor, escúcheme, ve a mi casa, mi hija agoniza. Mateo dice: mi hija estaba muerta o está muriendo. Pero cada uno de ellos manifiesta lo que está pasando. Según lo que dice el texto, Jesús lo levanta y le dice: sigamos. En Mateo, Jesús dice a los discípulos: vámonos. Es decir, Jesús toma a los discípulos y se va con los discípulos a la casa de Jairo. Y quiero que tomemos la primera situación que creo yo que es importante. El primer grupo que seguía a Jesús eran los discípulos. Los discípulos,
Escuchen, hay una diferencia entre ser un seguidor y ser un discípulo. El seguidor, oye bien esto, es alguien que sigue, pero tiene una limitación. El discípulo va mucho más allá. El discípulo, oye bien esto, el discípulo es alguien que se ha definido de esta manera, que es uno como su maestro. Es decir, imita al maestro, no solo lo sigue, sino que lo imita. No solo lo imita, sino que aprende. No solo aprende, sino que está pegado. No solo está pegado, sino que siempre va en la dirección que va su maestro. Al llamarse discípulos, escúcheme, al llamarlo Jesús sus discípulos, no solo los reconocía como la gente que seguía, sino como la gente que aprendía de él. Y de hecho, el Señor a nosotros, los cristianos, los que lo seguimos, no nos ha mandado a ser creyentes o solo seguidores. El Señor nos ha mandado a nosotros a ser de esos que nos siguen, a ser de esos que buscan a Dios, a ser de ellos discípulos. Porque la idea de esto no es mostrar mis virtudes, sino las virtudes del más grande que habita en nosotros. El problema de muchos es que nos quedamos en el área que no deberíamos estar. Los discípulos desarrollaban hábitos o costumbres similares a las de su maestro. Y en esto consiste la vida cristiana, en no parecernos a otro hermano, sino en parecernos al Señor. En no solo tener en cuenta algunas cosas que se hacen en la congregación, sino que esas cosas que se hacen en la congregación siempre noten las virtudes de aquel que es grande. La palabra de Dios nos enseña en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nota que Pedro no solamente habla de que somos linaje, que somos real sacerdocio, que no solamente somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, sino que también Pedro dice para que anunciemos las virtudes. Una virtud es una cualidad o algo que se resalta de una persona. Es decir, que nosotros fuimos llamados por el Señor, escogidos por el Señor, para resaltar lo que es el Señor en nuestra vida. El problema de muchos de nosotros es que no hemos aprendido a ser discípulos. En el caso que te estoy comentando, había un grupo que seguía a Jesús, que iba a quedar marcado en la historia. La historia relata dos casos en esta historia. Escúchenme, en los evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, que es donde se relata esta historia, se habla de la mujer de flujo de sangre y se habla de la hija de Jairo o de Jairo, pero no se habla de los grupos. Y los grupos que seguían a Jesús eran tres, y los voy a decir. El primero eran los discípulos. Estos discípulos estaban dispuestos a darlo todo. Y Dios quiere que estés dispuesto a seguirlo. Dios está dispuesto. Hay una gran diferencia entre solo ser un seguidor, en ser, oye bien esto, en ser un discípulo. El discípulo va mucho más allá, se entrega, tiene responsabilidades, siempre está dispuesto a mostrar. De hecho, te decía algo, el apóstol Pablo dice algo en la palabra del Señor, en una de sus cartas. El apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe. Y luego dice, conforme a la semejanza de un varón perfecto. Ese varón perfecto no es cualquiera. Ese varón perfecto es Jesús en nosotros. Jesús en nosotros. Jesús en nosotros. Pablo también decía, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Siempre pensamos que lo que Pablo, algunos creyentes piensan, es que debemos ser como Pablo. No. Pablo lo que estaba diciendo es, como ya Cristo vive en mí y Cristo
Cristo se refleja en mí, entonces el reflejo de Cristo es lo que ustedes deberían ver. Escúchame, hermano, hay algo que deberíamos entender, y es que Dios quiere que seamos discípulos completamente. El discípulo se niega muchas veces para seguir la misión que tiene. Jesús nos mandó a ser discípulos a las naciones. Jesús nos manda a ser discípulos, ser hombres que discipulemos, pero ser hombres que sigamos a nuestro maestro. Número 2, hay otro grupo que se veía, y el otro grupo se encuentra también aquí en Marcos. Marcos nos dice algo interesante. Marcos nos dice, versículo 24 dice: y fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Interesante, porque ahora Marcos no dice que solamente iba Jairo, iba los discípulos, sino que también iba con él una gran multitud. En esta multitud habían diferentes. Estaba el curioso, el que quería ver. Estaba el que le gustaba oír, ver, oír. Estaba el que seguía a Jesús porque lo quería seguir. Escúchame, porque lo quería seguir. Estaba interesado en seguir al Señor. Y habían otros que iban a buscar al Señor por lo que el Señor suplía. Y usted y yo sabemos a qué historia me refiero. Cuando el Señor echó a todos y les dijo: ustedes me siguen por el pan y los peces que yo les doy. Escúcheme, había un interés, no por el Señor de los milagros, sino por los milagros. Y esto es muy diferente. En la multitud se encontraba cualquier tipo de razones. Para este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de cuarentena, que se está viviendo, aislamiento total, en este tiempo que se está viviendo a nivel mundial, si hay una frase que puedo decirla abiertamente, quizás más que coronavirus, COVID-19 o cuarentena, si hay una palabra que rebunda o resalta, es la frase o la palabra Dios. El nombre Dios, el nombre de Jesús, creo que es mucho mayor que los nombres anteriores que te di. La razón es que la gente nombra el nombre del Señor. Lo digo con todo respeto. Si usted se siente un poco incómodo, la idea no es hacerlo sentir mal, pero sí incomodarlo para que entienda un poquito a dónde quiero llegar. Escuchen. Según lo que hemos visto, hay gente que está teniendo el nombre de Dios en cuenta, o lanza o tiene el nombre de Dios en cuenta, no precisamente, escucha bien esto, no precisamente porque lo sienten hacer, sino porque hay algo que los impulsa a hacer. Y yo diría que no está de mal nombrar el nombre del Señor, o pedir a Dios, o buscar a Dios. No está malo. Lo malo, escúchame, es después de pronunciarlo, no buscarlo, no seguir con esa misma actitud. El problema de muchos es que ahora mismo nombramos al Señor, pero quizás cuando pase coronavirus no sabemos cómo seguirá tu actitud ante Dios. Ahora fíjate esto, hay mucha gente como aquella multitud que buscaba a Jesús por un milagro, por una sanidad, que buscaba a Jesús porque lo quería escuchar. Y no está mal que escuches a Dios. El problema es que si lo escuchas tienes que llegar a hacer lo que los discípulos hacían, y era ir a donde Jesús iba. Escúcheme. Número 3, hay gente que no solo le gusta, sino que quiere ver. No basta con escuchar o ver. Hay que ser partícipes de lo que Dios quiere. Ahora, esta gente que estaba entre la multitud, dice que apretaba, y si apretaba era que la gente quería estar cerca de Jesús, cerca ahí, pegadito a Jesús. Dios no te ha llamado solamente, escucha bien esto, a que hagas parte de la multitud, porque posiblemente, mi hermano, usted en este momento puede estar siendo parte de la multitud. Mi consejo es: examina cómo está tu condición ante Dios, cómo está tu actitud ante Dios. Si eres un discípulo, o si haces parte de la multitud que solo quiere ver, escuchar, que solo quiere observar, o que quizás está por los milagros. Hoy la palabra del Señor quiere incomodarte,
sacarte del pensamiento donde estás para introducirte al pensamiento que Dios tiene a tu vida. Dios quiere que dejes de hacer parte de la multitud para que te conviertas en un discípulo. O quizás entre la multitud había un grupo minoritario, una persona minoritaria, dos, después de dos se componen grupos. Había un grupo, uno era Jairo y uno era la mujer del flujo de sangre. Ambos buscaban algo y era salvación. Cuando Jesús le dice, cuando la historia de la mujer en Marcos dice que esta mujer dijo, pero la mujer decía que padecía de 12 años de flujo de sangre, versículo 26, dice, había sufrido en manos de los médicos que había gastado todo su dinero. Pero dice el versículo 28, dice, porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salvo. Ella buscaba algo más, algo mayor que una sanidad. Ella quería encontrar algo mayor que una sanidad. Ella quería encontrar la salvación. Y la salvación solamente la vamos a encontrar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Estamos concentrados tanto en las cosas materiales. No estoy diciendo que sea malo que usted tenga recursos. Lo que estoy diciendo es que se dejen cegar por esto y no vea un asunto espiritual, y no vea al Señor Jesús en su vida. Este grupo, el último grupo, el grupo que busca a Dios por lo que Dios es, esta gente recibe y siempre va a recibir un milagro. Isaías nos dice algo. Isaías nos dice, hablando sobre los jóvenes y los que esperan el Señor, dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ahí habla de a, no dice en, dice a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A lo que apunta Isaías y hace una referencia y coloca a Dios no como una cosa, sino como Dios, como persona. Dice, los que esperan a Jehová, no en Jehová. Esperar en Jehová es esperar algo que Jehová me va a dar, que no es malo. Escúchame, pero es mejor esperar a Jehová, porque estamos diciendo que Dios es una persona que otorga las fuerzas que necesitamos, que otorga la capacidad de mantenerme en la carrera. Dice, correrán y no se cansarán, pero que también me da una renovación como las águilas. Y no solamente eso, sino que también dice que no nos fatigaremos, no habrá un asunto que nos descompense o nos tumbe, sino que encontraremos fuerzas en Él para seguir adelante. Todo aquel que busca a Dios por lo que Dios es, encuentra bendición. Hay tres grupos. Número 1, los discípulos. Número 2, los de la multitud. Y número 3, aquellos, escúchame, aquellos que buscan a Dios no por algo material, no por una sanidad, sino por algo más profundo que Dios les quiere dar. Hoy quiero animarte, hermano, a seguir creyendo en el Señor. Quiero que ahí donde estás, invitarte a que sigas buscando al Señor, porque creo que en los próximos días Dios va a traer una palabra para tu vida, para tu corazón. Dios va a traer lo que tú necesites. Quiero orar por ti en esta hora y decirte, mi hermano, en qué grupo estás. Decídete. Si estás en el grupo estás entre la multitud, sal de la multitud y sé un discípulo. Y si estás dentro de la multitud, busca a Dios. Sal de esa multitud y busca a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios te quiere dar. Quiero orar por ti. Quiero que cierres tus ojos. Voy a pedirle a Dios que te ayude, porque creo, Dios, que Dios tiene algo especial para ti. Vamos a orar.
Señor, gracias. Gracias. Padre, en esta hora quiero dar las gracias por esos que me están viendo a esta hora. Pido una intervención divina en todas sus áreas. Padre, tu gracia ha sido tan buena que nos ha alcanzado. Pero Señor, a veces estamos en grupos que quizás no es lo que tú deseas. Tú deseas que nos encontremos contigo y que seamos discípulos, pero también que te busquemos, no por los milagros, sino porque dentro de ti hay algo mayor que una sanidad. Señor, toma a cada persona que me está viendo, cual sea la dificultad, llévalos a buscarte como tú eres. Llévalos a buscarte más, que den el paso de ser discípulos, que salgan de la multitud y busquen al Señor de verdad, porque en el momento difícil la multitud va a huir, pero los que son discípulos, algunos se mantendrán firmes hasta el día del Señor, y hay otros que te van a buscar de verdad, Dios, de corazón. Otórgales favores, otórgales misericordia. Confieso el Salmo 103 sobre su vida en el nombre de Jesús, que dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte ahí donde tú te encuentras a que sigas buscando al Señor. Sal de la multitud, porque puedes ser un buen discípulo, y no solo un buen discípulo, sino que si estás en la multitud, sal, porque hay algo de Dios esperándote, algo mayor que una sanidad. Gracias a todos los hermanos que vieron esta palabra, que es un aliento del cielo para tu vida. Bendiciones.